más. God bless you more. Yo necesito esa luz ahí. Ya empezó la pastora. Yeah. little bit. Gracias. Que pueden tomar sus asientos un momento, mis You may be seated hermanos. for a moment. Dios les bendiga más. Qué bueno verles. God bless you more. How good to see you. Qué bueno saludarles. Be able to greet you. Tenemos unas visitas en medio We have a nuestro few guests among us. y queremos saludarlas en el nombre de We Jesús. want to greet them in the name of Jesus. Tenemos a John Robles. John Robles, Dios te bendiga, corazón. God bless you. Qué lindo es el Señor, amén. Él vino con su abuelita. He came with his grandmother. La hermana siempre que está de vacaciones visitando a su familia, Every time she comes, she's on vacation visiting her family. ella siempre viene a vernos, She hermano. always comes to see us, brethren. Ella es fiel con venir a estar a gozarse en medio de She is faithful, nosotros. rejoicing in the midst of us. Así que ella no es visita. Si usted no la ven hasta el año que viene, So she's not a guest. If you don't see her ella until no next es year, visita. she's not a Ella guest. es un miembro que viene en temporada. She's a seasonal member. Exactamente. Amén, hermanos. Así que mírale en la carita So look at her face. para que el año que viene no me entreguen la tarjeta otra vez. So next year, don't give her the guest card. Cuando ella se toma una temporada aquí, ella siempre se queda con When nosotros. she comes here for a season, she stays with us. Así que un día la vamos a hacer miembro oficial con nosotros. One day she'll aquí. become an official member of us. Pero también tenemos el placer de tener a Drexton We also have the pleasure of having Drex. Amen. con nosotros. Amén. Qué privilegio poder tenerte con nosotros. So pleased to have you both with us. Que Dios nos regala la oportunidad God gives us the opportunity de poder tenerte aquí con to be able nosotros. to have you here with us. Esperamos que cada uno de We ustedes hope that each one of you se sienta mejor que en su casa, feel better than your own home, porque estás en la casa del Señor. because you're in the house of the Lord. Y si su casa es un lugar de paz, amén. And if your home is a home of peace, Pero amen. esta es la casa de papá. But this is the house of the Y Father. esperamos que usted también pueda disfrutar estar aquí en medio You know, you can nuestro. enjoy in the midst of us today. Amén. Ahora sí pueden acompañarme sobre sus Now you pies. can stand up. Vamos a buscar la escritura en Primera de Samuel 18, We're going to look for the scripture in 1 Samuel 18, los primeros 4 o 5 versículos. the first 4 or 5 verses. ¿Me están grabando? Tengo que saludar. Amén. Primera de Samuel 18, 1 Samuel 18, los capítulos del 1 al 4. verses 1 through 4. Vamos a leerlo hasta el 5. I'm going to read to 5. Qué linda es la palabra del Señor. How beautiful the word of the Lord. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, y la iglesia dice, Read the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the church says, Amen. aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. After David had finished talking with Saul, Jonathan became in one in spirit with David, and he loved him as himself. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. From that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. And Jonathan made covenant with David because he loved him as himself. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic, even his sword, his bow, and his belt. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente
y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Whatever mission Saul sent him on, David was so successful that Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the troops and Saul's officers as well. Qué hermosa es la palabra del Señor, amén. How beautiful the word of the Lord. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas en esta Thank you, Lord. preciosa Speak to our tarde. lives in this afternoon. Llena nuestros corazones, Fill our Señor, hearts, Lord, de tu palabra, que of your podamos word, recibirla con amor, that we can Señor. receive it with Y love, que esta Lord. palabra sea medicina para nuestros And this was a cuerpos. medicine to our Que esta bodies palabra, Señor, se haga un rema en nuestras that vidas. can become living in our lives, Que sea parte de nuestro vivir, can be part Señor. of our living, Porque es tu palabra. because it's your word. Y hoy escogiste darla a nosotros. And so you chose to give it to us. Oramos a ti en el nombre de We Jesús. pray to you in the name of Jesus. Amén, Jesús, amén. Amen, Jesus, Qué amen. linda es la palabra del Señor. How beautiful the Pueden, word of the Lord. pueden tomar sus You may asientos, be seated. hermanos. Quiero compartir I want to la share palabra con ustedes. the scripture with you. Esta palabra vino a mí hace un poco de tiempo atrás. This word came to me some time ago. Yo no sé si muchos meses o hasta el año. I don't know if many years or even a year, many months or a year. Y yo estaba junto con mi esposo. And she was with her husband. Hermano, yo tengo algo que superar. She has something to overcome. Yo no soporto las cámaras. She can't stand cameras Porque realmente a mí no me gusta estar expuesta. because she doesn't like to be exposed. Yo predico porque Dios en su gracia y en su favor quiere que predique. She preaches because God in His grace and favor Pero wants her si to yo sé preach. que me tienen esa cámara prendida en las redes sociales, But if she knows that she's on social media, yo les voy a dejar de predicar como una temporada hice. she's going to stop preaching for a season. Así que el que yo sea extrovertida, So that her being extrovert, no se equivoque, no crea que yo quiero estar expuesta y que don't me take it wrong. vean. It's not that she wants to be exposed. A mí me gusta realmente estar detrás. She likes to be behind the scenes. Pero para los que están un poquito preocupados, For lo voy a those who are superar worried, algún día antes de que Cristo venga. She will tolerate one day before Christ comes. Puedo vivir sin hacerlo. Yo estaba junto con mi esposo She was with her en husband, esos días que tratamos o momentos que tratamos de estar juntos en calma. and those times that they try to be together in peace. Porque no siempre tenemos días libres, tenemos Because momentos libres. They never had days that are off, but moments of freedom. Eso va a depender cómo esté la ola de la iglesia. That depends on how the wave of the church is going. Porque aunque saben que los miércoles se supone que es el día libre, Because although you know that Wednesday is their day o off, sea, lo cambiamos de lunes a miércoles a ver si así podíamos tener un día it libre. was moved from Monday to Wednesday, see if they can have a day off. Pero uno que otro dice, yo sé que es su día libre, pero... And some say, I know you're off today, but. Entonces tenemos momentos libres. So they have moments that they are free. Esa es la tarea que Dios nos encomendó, That's the hermano. task that the Lord gave Y la them. hacemos con amor. And they do it with love. Y cuando decidimos mirar esta, no me recuerdo si era serie o película, When they decided to see this series or this movie sobre Jonathan y David, about Jonathan and David, y usted sabe lo que voy a predicarle, and you know what I'm going to preach of? porque todos lo conocemos. Because we all Quizás. know it. Si usted no conoce la historia, léala completa. If you don't know the story, read it completely. Quizás era perfecta para predicarla en... Esto es increíble. Para predicarla en Valentine's. It might have been good to preach it in Valentine's Porque este time, es el amor de dos amigos fieles. because this is the love of two faithful friends. Pero no quiso Dios que la predicara para esta But temporada God de didn't want to preach it febrero. in that time. Y cuando terminé de ver la película, And when the movie was done, lloré bastante she cried enough, mirando la actitud de Jonathan. looking at Jonathan's attitude. Así que por eso no quiero que la graben, porque no sé si hoy voy a llorar bastante. That's why she también. doesn't want to be live, because she might cry today. Y cuando lloré, me retiré a escribir, And when she cried, she stepped away to write, porque qué pocos Jonathan existen hoy día. because very few Jonathans are nowadays. Y el que tenemos aquí con el nombre, And the one that we have here by name, pues el Señor se lo va a llevar de aquí, hermano. the ¿Qué Lord is going vamos to a take him away hacer? from us.
Hasta el que tenemos aquí se lo van a llevar. The one that we have here is going to be taken. Y el pastor me pidió que estábamos conversando sobre la clase del And jueves. she was talking with Pastor about on the topic of last Una Thursday's clase class. muy bonita que que estábamos desarrollando. Very beautiful class that they were taking along. Y me dijo, me gustaría que la terminaras el domingo porque está muy apropiada. And he said, I would like to finish on Sunday because it's very appropriate. Y quedamos en esa, ¿verdad, amado? And we came up to this deal. Pero cuando estábamos ayer en la mesa, But they were sitting yesterday at the table. mi corazón comenzó a quebrarse otra vez. Her heart began to break down again. Y comencé a llorar, And she began to y cry a llorar, and cry y a llorar sin and parar. cry, not stopping. Y el Señor me decía, the vas a Lord buscar told la her, palabra que te di. You're going to preach the word that I gave you. Yo decía, no puede ser. She said, Can't be. Y miré a mi esposo She looked at her husband. y él me dijo, vete a descansar, corazón. He said, Go to rest. Yo predico mañana. I'll preach tomorrow. Me voy ahora a orar y predico mañana. I'll go away, step away and pray, and I'll preach Y le tomorrow. dije, no es que no quiero predicar And mañana. she says, Not that I don't want to preach tomorrow. Es que voy a predicar lo que Dios está diciendo que predique. I'm going to give what the Lord gave me to give. Así que hoy voy a compartir con ustedes So I'm going to share with you today la historia que conocemos tan maravillosa. the wonderful story that we already know. Jonathan, Jonathan, el milagro de un corazón rendido. the miracle of a surrendered heart. Y miramos que Jonathan se despojó And we see that Jonathan, he gave del manto, his mantle, de sus ropas, his clothes, de su espada, his sword, de su arco his bow, y de su cinto. and even his belt. Y esto es bien importante, And this hermano, is very important porque desprenderse de su manto because to let go of his es mantle la identidad que Jonathan cargaba. is his identity that he carried. Desprenderse de su espada y de su arco Letting go of his bow and his sword es la posición política social que él tenía. is a social political position that he had. Y el corazón de Jonathan And Jonathan's heart se rindió a Dios de tal manera surrendered to God in such a way que él se despojó de sí mismo that he gave himself para poder bendecir a David. to be able to bless David. No sé si me están I don't know if you can entendiendo. understand me. Y no estoy hablando de Cristo. And I'm not speaking about Christ. Estoy hablando de un hombre ser humano About a human being I'm talking of. con debilidades With y flaquezas weaknesses como and usted y talents yo, like you and I. pero con un corazón para reconocer a Dios But with a heart that could recognize y God para dejar de ser él and stop being him y ser de la voluntad de Dios. and be of the will of God. Esto es hermoso, hermano. This is beautiful, brethren. Porque en un mundo marcado por competencias, Because in a world that is marked by competition, marcado por celos, by jealousy, autosuficiencia, autosufficiency, la figura de Jonathan se levanta como un faro de humildad. the figure of Jonathan rises up as a lighthouse of humbleness. Jonathan no compite, He does not compete. es un faro de humildad. He is a lighthouse of Hay humbleness. entrega en él, There is giving in him. pero sobre todo hay una madurez espiritual en Jonathan. But above all, there's a spiritual maturity in Jonathan. Y su vida nos enseña His life teaches us cómo amar profundamente a Dios how to love deeply God. y a la vez At the same time, amar sanamente, love in a sane way. amar sanamente Love in a sane way. al que Dios escoge. The one that God chooses. Tenemos mucho que aprender, ¿verdad que We have a sí? lot to learn, church. Tenemos que aprender a amar sanamente al que Dios We need escoge. to know how to love heartily from the one God chooses. En un mundo donde cuando estamos en lo secular, In a world that we're on the secular, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? what do I have to do to reach them? ¿A quién me tengo que llevar de frente? Who do I have to take along? ¿De quién tengo que aprender para estar ahí? From who do I have to learn to be Yo there? estoy aquí, pero mi meta es llegar allí. I'm here, but my goal is to get there. En el Evangelio no es así. And the gospel is not like that. ¿Me están escuchando? En el Evangelio no es hearing? así. In the gospel, En it's el not like that. Evangelio hay un ejemplo. In the gospel, there's an El example. Evangelio es donde Dios quiere que tú estés. It's where God wants you Y to por be. encima de ti, adelante de ti, están los que Dios quiere que And estén. above you and before you are those who Pero God qué wants you to bonito be. ejemplo el de
Jonathan, But a good example of que Jonathan, se puede despojar he can give of himself aún de su propia identidad, even his own de identity, todo lo que él era y poseía, all that he possessed and he para was, bendecir al que Dios había to asignado, bless the one that God had assigned, elegido selected antes de ser puesto. before being placed. Porque recuerde que el final de Jonathan es que muere. Because Jonathan at the end dies. Así Remember. que nunca pudo ver a su amigo reinar. So he never saw his friend as a king. Pero se despojó desde But he antes. gave of himself beforehand. Dios quiere corazones humildes, hermanos. God wants humble hearts, Corazones sencillos. simple hearts. Jonathan es una de las personas más hermosas y menos mencionadas en la Biblia. Jonathan is one of the most beautiful and less mentioned people in the Bible. Y no por falta de valor And not because of lack of valor o por falta de liderazgo o de or lack carácter, of character or leadership, sino porque su grandeza no but because his está, greatness no está en lo que él obtuvo, is not in what he obtained, sino en lo que él entregó. but in what he gave. No en lo que él logró, Not what he overcame, en lo que él but entregó. what he gave. Ay, qué lindo, Jonathan. Cuando Jonathan reconoce que Dios ha escogido a David, When Jonathan recognized that the Lord chose David, él hace tres cosas he does three things que demuestran su amor por Dios por encima de sí mismo. that show his love to God above himself. Y a mí siempre me ha chocado, hermano. And I always crashed into this. Yo dije, yo voy a predicar quizás esto, después que lloré bastante. I'm going to preach this, I said, after I cried a lot. Porque desde que era adolescente, al convertirme y leer estas historias, But before being an adolescent, converted, and reading these stories, yo siempre decía, qué injusto que Jonathan tuviera que morir con su padre. I always said how unfair that Jonathan had to die with his father. Qué difícil. How difficult. Dios mío, pero un hombre tan bueno. My God, but such a good man. Ese hijo tan maravilloso. That wonderful son. ¿Por qué no pudo heredar? Why could he not inherit? Mata al pai, que fue el pecador. Kill his father, who was the sinner, Pero a Jonathan. but not Jonathan. Ay, hermano, yo no sé si usted se lo ha preguntado alguna I don't vez. know if you can ask yourself anytime. Al Jonathan este tan hermoso que registra la Biblia. This wonderful Jonathan that the Bible shows, Con un liderazgo maravilloso. with a great leadership, Con un potencial tan with a maravilloso. great potential, Pero no era para él. but it wasn't for Vamos him. a seguir avanzando. Let's continue. Así que tres cosas que demuestran su amor por Dios por encima de sí mismo. Three things that show his love towards God above himself. Número uno, Number one, renunciar a un trono que por derecho era suyo. to resign to a throne that by right was his. Es que yo lo sigo amando. I continue to love him. Renunciar a un trono que por derecho era suyo. Resign to a throne that by right it was his. Humanamente, Jonathan era el príncipe heredero del trono. Humanly, he was the Del prince who trono would de inherit the throne. Israel. The king of El Israel. pueblo escogido de Dios. The chosen people of God. Porque él era el hijo del primer monarca, Because he was the son of the first Saúl. monarch, Y Saul. políticamente, el hijo del monarca herida. Politically, the El son of the reino. monarch inherits the kingdom. Dios rechazó a Saúl, God rejected Saul, no solo como persona, not just as a person, sino toda su línea, but all his lineage, toda su dinastía como reyes. his dynasty as a king. Lo podemos mirar en 1 de Samuel 13, 13 al We 14. can see it in 1 Samuel 13, 13 to 14. Cuando Dios le dice, When God tells him, o Samuel le dice a Saúl, or Samuel tells Saul, tu reino no será duradero. but now your kingdom will not endure. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. But the Lord has sought a man out after his heart. Así que esto significa que la dinastía de Saúl quedó cancelada por desobediencia. So this means that Saul's dynasty was canceled because of disobedience. Y en esa línea se llevaron a Jonathan. And in that line, they took Jonathan as well. Porque el linaje familiar es bien importante. Because the family lineage is very important. El clon es bien importante. The clone is very important. Y por eso es que usted ve la línea que llega hasta
Jesucristo. That's why you see the line that goes to Jesus Y Christ. por eso todavía el día de hoy usted escucha a los varones That's why you still hear nowadays the men decir, yo quiero mi hijo varón, say, I want a male son. porque yo quiero que Male. mi linaje siga. I want my lineage to continue. Aunque sean unos sinvergüenza, quieren un hijo varón. Although they misbehave, they want a Sí. male son. Aunque ellos child. sean, mire hermano, acabaditos de remojar así en el Seol, ellos quieren un hijo varón. Although they're almost touching hell, they want a child who is a male. Y le quieren enseñar lo que quieren enseñar. They want to teach him whatever they want to teach Porque him. usted sabe que cuando uno está cuando se está en el mundo, You know that when you're in the world, los hombres del mundo enseñan las cosas del mundo a sus men of the hijos. world teach worldly stuff. Desde que tienen cierta edad lo llevan a lugares deshonestos. Since they have certain age, they take them to dishonest Les places. enseñan a beber como They ellos teach them how to drink like them y a hacer las vueltas que ellos dan. and to the rounds that they did. Pero este no era el caso de Jonathan. But that's what wasn't Jonathan's case. Jonathan parecía tener las mejores cualidades. He seemed to have the best qualities. Jonathan realmente era el mejor guerrero. He was the best warrior. Jonathan era respetado por el He was pueblo. respected by the people. Él era justo. He was righteous. Él era temeroso de Dios. He had fear of the Lord. Pero cuando Dios escoge a David, But when God chose David, él no luchó por su puesto. he did not fight for his position. Él entendió que cuando Dios decide, He understood that when God lo decides que yo considero what I consider mi derecho my right se vuelve mi ofrenda. becomes my offering. Qué bueno Amen. que uno o dos entendieron. How good we had one amen. Esto hay que ser maduro, hermano, You have para to be poder mature hacer in esto. this. Porque lo natural es que a la gente le encanta pelear por sus derechos. Because what's natural, people like to fight for their Y en rights. esta sociedad en la que estamos, estos son mis derechos. And in this society, these are my rights. Y si tú me brincas mis derechos, se formó. And if you jump over my rights, it's Yo done. tengo derecho a estar ahí. I had the right to be there. Yo tengo derecho a ser ese I líder. had the right to be that leader. Yo tengo derecho a ser el I presidente. had the right to be the Yo president. tengo derecho a ser la mano I derecha had de the right quien to be the sea. right hand. Pero en la casa del Señor también la gente se empodera But in the house of the Lord, also people y get se cree que empowered tiene derechos. and believe that they have rights. Yo tengo derechos. I have the right. Qué mala elección. What a poor election. Necesitamos ser como Jonathan, hermano. We need to be like Jonathan. Al entregar su armadura real, Giving his royal armor, Jonathan está diciendo, Jonathan is saying, reconozco que el ungido eres tú. I recognize that the anointed one is you. Este es el acto de rendición más, ay Dios mío, gráfico que hay en la Biblia. This is the most graphical act of surrendering that's in the Bible. A veces Dios nos pide entregar cosas que sentimos que nos pertenecen. Sometimes God asks us to surrender things that we believe that they belong to us. Aquí está envuelto el ego, hermano, por supuesto. Ego is shown here, exactly, of course. Pero eso es lo que Cristo quiere, que esté crucificado juntamente con Él. But that's what Christ wants to crucify alongside with him. El ego que no te deja entregar. The ego that does not El allow ego you que to no te surrender. deja bendecir a otros. Does not allow you to bless others. El ego que no te deja despojarte That doesn't you let go of yourself y recibir y reconocer que es Dios. and receive and recognize that it is God. Nos pide que entreguemos pertenencia, nos pide He asks for our belongings, planes, our plans, relaciones, relationships, expectativas expectations, y también roles que asumimos. and also the roles that we assume. Allá te los va a pedir He'll ask for them there porque en los trabajos hay temporadas because in works there's seasons. y te lo va a pedir porque tú no eres la Coca-Cola del desierto. And you're not the last Coke in this, so he will ask for you Ni for yo it. tampoco porque la Pepsi salió hace muchos años. Neither am I. No, ya no Because Pepsi somos la came out a long Coca-Cola. time ago. La Coca-Cola del desierto, eso fue, mire, muchos años The atrás. Coke in desert was a long time Hasta que ago. la Pepsi hizo su debut. Till Pepsi showed Y up. mucha gente, que son chistes pastorales, se tiene que reír. La, People had to laugh because it's a pastoral la joke. gente pasó de Coca-Cola a Pepsi.
People went from Coke to Porque Pepsi. esto era un dicho muy popular muchos años That atrás. was a popular saying years ago. Uy, esta se cree que es la Coca-Cola del desierto. Oh, she thinks she's the last Coke in the desert. Claro, por anuncios, claro, por Of course, anuncios for the commercial. comerciales. No, qué bueno. La paz llega cuando entendemos Peace comes when we understand que soltar es obedecer. that to let go is to be obedient. Y obedecer es amar. And to be obedient is to love. Obedecer, hermano, usted quiere obedecer, suelte, If you want to obey, let go. suelte. Let go. Porque obedecer y soltar es amar también. Because obeying and let go is to love as well. La segunda cosa que hizo Jonathan The second thing that Jonathan did, es que bendice a quien Dios está levantando. he blesses the one that God is raising up. Aunque esto lo descoloque a él de su lugar. Although this takes him away from his position. Aunque esto lo remueva a él Although de this su removes postura. him. Esto es grandeza espiritual. This is spiritual greatness. No sintió celos. He was not jealous. Diga el pueblo amén. The people say No amen. sintió envidia. He didn't feel envious. Diga el pueblo amén. The Yo no people siento say amen. celos, yo no siento envidia. I don't feel jealousy or envy. No se sintió con resentimiento. He did not have resentment. Vamos a escudriñarnos, hermano. Let's study ourselves. Escudriñemos si hay resentimiento. Let's see if we have resentment, Escudriñemos si hay celos. if we have jealousy. Porque el resentimiento es producto de los celos. Because resentment is the fruit of jealousy O de la envidia. or of envy O del ego. or ego. Y como tú te lo merecías, And since you deserved te it, da resentimiento. it gives you resentment. Como tu ego es pisoteado, a como quieren Since your decirlo. ego has been stomped on, Porque Dios escoge a quien Él quiere escoger y punto. because God chooses who he wants to choose, and that's it. Dios coloca a quien quiere colocar y punto. God places who he wants to place, and that's it. Entonces no, nadie te está matando tu ego. So nobody is killing your ego. Y si alguien lo quiere matar es If Cristo. someone wants to kill it, it's Christ. Porque Él tiene el derecho, Él es tu Señor. He has the right. He is your Y Lord. como Él es tu Señor, And Él since he is your Lord, hace como Él quiere. he does what he wants. Sino que Jonathan bendijo al que Dios escogió. But Jonathan blessed the one that God chose. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. The Bible said that God has mercy on whom he wants to have mercy Esto on. está en Romanos 9 del 15 al 18. That's in Romans 9:15 to 18. El sol sale para todos. The sun shines for everybody, Para justos y para injustos. for righteous and unrighteous. La Biblia dice que no estén mirando cómo progresa Bible said, el don't look impío. how the non-believer Porque progresses, su final because his end es la perdición, is hermano. perdition, brethren. ¿Cuántos años tuvo lo que tenía aquí? How many times he had whatever he Y usted had? tiene mansiones And you have celestiales. celestial mansions. Usted tiene una vida entera en You have a Cristo. complete life in No Christ. compita porque aquel tiene, si yo soy hija de Dios, yo tengo que ser más Don't compete bendecida. that because that one has, I had to have more than because I'm a child of God. Eso lo está alcanzando él por sus fuerzas humanas. They're reaching by their own strength. Y aunque digan gracias a Papito Dios, They might say thank to God. Dios escucha la oración del justo. God listens to the righteous prayer. Apréndase la Biblia, es la del justo. It's the righteous prayer that God Allí no está listens to. Papito Dios. Papito Dios está con nosotros. Daddy God is with us. Y recuerde que Él tiene misericordia Remember, he has mercy de quien Él quiere tener of who he wants misericordia. to have mercy. Ay, Señor, es que tú sanaste a la hermana Pancha Oh Lord, you heal Sister y a Pancha mí no me sanas. and you don't heal me. Ay, Señor, es que cómo va a ser que la hermana Petra llegó ayer y ya está allí. How it can be that Sister Petra came yesterday, now she's up Y yo there. tengo 5 años y estoy aquí. And I've been here 5 years and I'm still Bueno, here. examínate tú primero. Examine yourself first. Y número 2, And number 2, si no te quieres examinar, if you want to examine es que yourself, Dios hace como quiere. God does how he wants Porque Él es Dios. because he is God. Porque yo no sé lo que vivió Pancha anteriormente. I don't know what happened to Pancha before. Porque yo no sé el proceso de Dios con ella o con él. I don't know the process of God with him or her. Pero yo sí sé que cuando yo obedezco a Dios, But I do know that when I obey God, yo amo a mi hermano. I love my Yo brethren. me gozo con mi hermano. I rejoice with my Yo brethren. disfruto cada bendición que Dios le da a mi hermano. I enjoy every blessing that my brethren is given from Yo God. recuerdo que yo estaba
Hace muchos años, esta iglesia ya tiene 14 años. This church had been here for 14 years already, Estábamos comenzando el ministerio con mi esposo. and they were beginning their ministry. Y fuimos a un congreso, antes se llamaban jubileo. And they went to a congress called before a Estos jubilee. nombres cada vez están así más Every time they're more de sophisticated names. altura, pero Cristo nos manda a descender. No But that sé. makes us descend. Porque Cristo se humilló hasta los Because sumos. Christ humbled to the Nosotros somos los fullest. que queremos gloria de We are the ones hombre, who want glory, admiración de hombre. admiration. Pero Cristo se humilló y ese es el ejemplo de nosotros. But Christ humbled himself, and that's our example. Y recuerdo que me salió al encuentro una oveja, And I remember that a sheep came to my encounter, que habíamos sido ovejas juntas en otro redil. that we had been sheep together in another flock. Y yo estaba dirigiendo el evento de mujeres. And she was leading the women's congress. Y yo pues voy a saludarla con mucho gusto. And she went to greet her with a lot of gladness. Y se me quedó mirando de arriba And she looked at her abajo. from head to toe. Y me dijo estas palabras. She told her these words. ¿Qué tengo que hacer para estar ahí? What do I have to do to be there? La gente en el evangelio también pica y muerde People in the gospel also y deja roncha. bite, and they leave marks. Y yo me le quedé mirando. And she looked at her, Y los que me conocen, and those who know her, yo venía bajando de la gloria. Esto fue she was suavecito. descending from the glory. Le dije, ponte mis zapatos, She said, get in my shoes, ponte mis zapatos. get in my shoes. Y empieza por mantener el matrimonio como yo mantuve el And mío. begin to keep your marriage like I kept mine. Y seguí caminando. And she continued walking. Porque quien anda queriendo dejar el marido no puede querer zapatos ajenos. Because she wants to leave her husband. Cannot Quien have no one tiene su other casa en shoes. orden no puede querer has the zapatos house in ni the glorias solar de nadie. Cannot have the Vive la position of somebody else. palabra. Live the word. Crucifícate con Cristo. Crucify yourself with Ama a Christ. tu hermano. Love your brethren. Bendice a tu prójimo. Bless your neighbor. Camina en obediencia. Walk in obedience. Que si Dios te quiere dar gloria, That's what God wants to te give you la va a dar glory. cuando Él la desee. He'll give it to you when He desires. Cuando Él quiera. When He wants de to. la nada. That out of Él hace nothing, y te exhibe. He makes and shows Porque en you. lo poco sabes ser Because in the fiel. little you can Y be faithful. Él, Him no los pastores, Not the Él pastors, es him. el que te pone en lo mucho. places you in the greater. Pero lo que pasa es que nos equivocamos con qué es lo mucho. But we get this wrong, what is the greater? Porque si usted me pregunta, ser pastora no es lo mucho. Because if you ask, being a pastor is not the greatest. Esto es una responsabilidad bien grande. This Esto is es a lo great que es. responsibility. That's what it is. Esto es lo que es una responsabilidad mayor. It's a major responsibility. Pero si usted lo va a mirar como títulos, But you're going to look at it as a title, pues por eso es que andamos compitiendo los unos con los so we otros. compete one with another. Por eso es que no nos podemos gozar los unos con los So we otros. can't rejoice together. Porque yo lo miro a nivel de grandeza y de título. Because I see that as Entonces level of hoy title día and Jonathan greatness. tiene que renacer con Cristo en nuestros So we have to be corazones. reborn with Christ in our Porque hearts. esto no se trata de grandeza de It's not about hombres. greatness of Porque men. todo es por Él y para All Él. is for Him and by Him. Todo es por Él y All para is for Él. Him and by Y Him. todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. And all that you do it por from your Él y heart. para For Él. Him and by Him. Porque si lo hizo para llenar el ojo del pastor y el mío, If you did it to fill the eyes of the pastor or her, no, you're wrong. ni me compro ni me vendo, hermano. I don't even sell myself. Miguel, yo estaba temblando. Dame otro poquito. She was shaking a while ago. Jonathan es lo contrario de Saúl. is the contrary of Saul, the opposite. Saúl lucha por un trono que ya no es suyo. Saul fights for a throne that is no longer his. Cuando Saúl sabe que el trono le fue asignado When Saul knows that the throne was assigned a alguien conforme al corazón de Dios, to somebody according to the heart of God, comienza a luchar he begins to fight y a buscar quién me va a quitar el trono and a to mí. see who's going to take the throne away from me. Antes de que me lo quite, lo mato yo. Before he takes it, I'll kill him. A mí nadie se me levanta. Nobody gets ahead of me. A mí nadie se me va por encima. Nobody goes over me. Nadie mejor que yo. No one's better than me.
Y Dios, que mucho te sigues destituyendo, And papá. God, how much you destitute yourself. O sea, para que Dios le dijera, ya escogí a otro. So for God to say, I chose Es another porque one, Dios sabía que su corazón se había contaminado. because he knew that his heart was contaminated. Es porque sabía que nunca iba a haber humillación de parte That de there will never be Saúl. humbleness from Saul. Para los que se preguntan qué pasa con los creyentes For those who ask what happens to the believers que vienen, that come, se restauran get restored, y después se subliman. and then they think they're better. Pues que they're les higher. entró el mismo demonio de a Saúl. The same demon of Saul came El into them. mismo pichón, dicen los The boricuas. same bird, the Puerto say. Y comienza el ego And the ego y comes la out. falta de humildad. And the lack of Y humbleness. eso los descualifica. And that disqualifies us. Eso descualifica a mucha gente. That disqualifies many people. A mucha gente. Many people. Tengo 40 años en el I've been Evangelio. for 40 years in the Y he visto gospel. mucha gente And I see many people descualificarse disqualify themselves porque no se humillan because they verdaderamente. can't truly humble themselves. Porque piden para sí. Because they ask for themselves. Qué triste, hermanos. How sad, brethren. Jonathan entregó su trono que aún podía reclamarlo. Jonathan gave in his throne that he could claim. Así que esto los hace contrario. So that makes them opposite. Padre e hijo, pero mire qué contrario. Father and son, but so Uno opposite. buscando la cabeza One seeking for the head, y el otro percibiendo en el espíritu. and the other one perceives in the Hay spirit. que ser maduro, You have to be hermano. mature, brethren. Hay que ser verdaderamente You have to espiritual be truly spiritual y decir, and say, tú eres el heredero. you're the one who inherits. Toma, Here, me despojo, I give myself. me desprendo. I surrender Un myself. muchacho con un corazón tan bueno. Such a good heart that this young man Pero had. sabía que ya Dios había dictado una palabra. But he know that God has given a word. Y que la palabra que Dios había dictado nadie la podía And the word that cambiar. God had given, nobody can go Porque against cuando it. la boca de Dios declara, espera lo que vendrá. Because when the mouth of God declares, wait for it because it's coming. Aunque creas que tardare de cierto, mira hermano, será. Although you believe it's late, for sure it's going to happen. Los que pensamos que tarda somos nosotros, hermano. We are the ones who believe that he takes long Porque nos desesperamos. because we get desperate. Porque queremos ese cumplimiento. We want the fulfillment. Ese cumplimiento no puede llegar si no hay un desarrollo en It nosotros. cannot come if there's no development in us. Y mientras más tú te sublimes, And the more you y feel you're mientras better, más en la carne nos metamos, the more we are in the flesh, no se va a cumplir. it will not happen. No se va a cumplir. It will not Porque happen. empezamos como el cangrejo para atrás, Because we begin para atrás. like a crab walking backwards. La Thank you. bendición para adelante y uno para atrás. The blessing ahead and we are La walking back. bendición esperándote y uno para The atrás. blessing waiting and stepping behind. Con los ojos envendados. With your eyes blinded. Porque el enemigo vino a matar. Because the enemy came to Y el kill. enemigo no está jugando con He's nosotros. not playing with us. Desde el momento que le dimos el corazón a Cristo, dijo, te mato. Since we gave our heart to Christ, he said, I'm going to Te kill voy you. a destruir. I am going to destroy Me you. abandonaste, te declaro la You guerra. abandoned me, I declare war Y against te you. voy a empezar a perseguir. And I begin to persecute ¿Y you. sabe qué más dice? You know what he says also? Yo conozco tus debilidades. I know your weaknesses. Porque a mí me servías Because primero. you served me first. Yo sé cómo enredarte. I know how to tie you up. Porque tú mismo no te conoces. Because you don't know yourself. Pero yo te conozco. But I do know Porque you. tú me servías. Because you used to serve me. Y empezó el juego. Mire, Saúl era un hombre tímido, dice la Biblia. The Bible said that Saul was a timid man. Que cuando lo fueron a reconocer como rey andaba hasta escondido. That he recognized as a king, he was hiding. Y después no podía ni tan siquiera esperar por el sacerdote. And then he couldn't even wait for the priest later. ¿Dónde está Samuel? Where is Samuel? ¿Dónde está Samuel? Where is Samuel? Yo soy el rey. I am the king. Yo soy el rey. I am the king. Y dio órdenes. And he gave orders. Dios tiene un orden, hermano. God has an Y order. lo que le toca a cada quien es a cada quien. And what has to be for one is for that Y aunque person. ustedes me llamen pastora, Although you call her pastora, la persona que Dios puso aquí es este hombre. the person who got placed here is this Y man. yo soy su ayuda And she is his idónea. Pero yo no mando por encima de But él. she does not rule over him. Porque el que Dios va a demandar es a este Because hombre. from his, who God going to demand Por from? la conducta de ustedes, a él se les Your behavior reclamará. will be demanded on him. Porque él es el que tiene que pastorear
las ovejas. because he has to pastor the flock. Y yo le ayudo con todo lo que Dios ha depositado en And she mí. helps with all that God has deposited in her. Las ovejas no se pertenecen entre ovejas, The ¿sabe? flock don't belong, the sheep don't belong to the Usted no sheep. puede estar señalando, juzgando, criticando y diciéndole a las ovejas ideas que hacer. You can't be pointing out at the other sheep and saying what to Ustedes do. fueron diseñadas para reproducirse. You were designed to reproduce. El que dirige las ovejas The one who leads the sheep es el pastor. is the pastor. Porque la Biblia dice, las ovejas oyen la voz de quién. Because the Bible said that the sheep hear the voice of who? No sé, en la nueva traducción viviente, ¿qué dice? I guess the shepherd. La TLA, ¿qué dice? What Porque does your como hay version tantas say? versiones. La Reina Valera, ¿qué dice? King James, what does Bueno, it yo say? siempre he usado Reina Valera. Las ovejas oyen la voz de su The pastor. sheep listen to the voice De of their su shepherd. pastor. Their shepherd. Y la siguen. And they follow Si it. tú no puedes seguir la voz de tu pastor, If you cannot follow the voice hace of your rato que estás pastor, descualificado. you've been disqualified for a long Hace time. rato que tus oídos ya no van a escuchar. Your eyes will no longer Y si hear. ya los cerraste para escuchar, And since you close them to ya no not puedes hear, obedecer la you palabra. can't obey the scripture. Ya no puedes caminar con el resto de You redil. can't walk with the rest of the flock. Entonces la palabra le dice al So the pastor, word tells the pastor, infúndele aliento. give them encouragement. Para los que dicen, ya empezaron con los palos, pero lee la Biblia conmigo. Read the scripture. Infúndele aliento. Give them encouragement. O sea, métele pero durito en la patita. But whip them very hard in the leg. Y encima de eso, yo no lo quería decir porque como después dicen, quiébrale la pata, Break his leg. quiébrasela. Break it. Y después dice, mira, y si todavía no quiere caminar, And they say, if it still doesn't want to walk, jálala, pull. tráela. Bring him. Pero But es Jonathan y David que estamos aquí hablando. we're talking about Jonathan and David. El verdadero amor fraternal The fraternal love no compite. does not compete. ¿Sabe qué hace? You know what it does? Completa. It completes. Ay, no sé, uno nada más escuchó Jonathan. Qué bueno que lo escuchaste. How good you heard it, Jonathan. El verdadero amor fraternal The true fraternal love no compite, does not compete, sino que but it complementa. complements. Complementa. Complements. Oramos para que lleguen personas para cubrir tales We necesidades. pray if people come to cover Crece la certain needs. iglesia, crecen las The necesidades. church grows, the needs grow. Oramos para que lleguen personas que podamos enseñarle, We pray people come that we can teach. pero oramos para que Dios traiga personas sabidas, But for hermano. God to bring also people who Porque know. como usted no es pastor, usted puede juzgar fácilmente desde la silla. Because you can judge easily from the chair. Pero enseñar todo el tiempo es bien agotador, But hermano. teaching every time is tiring. Y cuando la persona le da su gana de que no quiere caminar, And when people don't want to walk, la iglesia tiene que continuar. the church has to continue. Y necesitamos gente que Dios las traiga sabidas And we need people that come that already know para que haga nuestra carga to make ligera, our burden lighter, para que las áreas estén to cover cubiertas the areas, y podamos ser bendecidos los unos a los and we can otros. bless one another. Ay, yo no sé si me entendieron, I don't know pastor. if you understand me, Pastor. Tenía que dejarme en casa. Los unos a los otros. Bless one another. Número 3. Number 3. Y quiero leer esto porque esto verdaderamente... Ay, Dios mío. I wanna La read this. amistad cristiana Christian friendship se basa en el amor a Dios. is based in the love of God. Amén. ¿Quién lo dijo por aquí, verdad? La amistad cristiana se basa en el amor a Dios. Christian friendship is based in the love of No en God, conveniencia. not in convenience. Me le voy a acercar a Lices a ver qué logro de ella. I'm going to get close to Lisa to see what I can get Eso from es en her. el mundo, hermano. That's in the world, brethren. Por eso la Biblia dice dejar las cosas del mundo. That's why the Bible said, leave the things from the world. Y hemos traducido el mundo a pelo, pantalla, pantalón y pintura. We have translated the world as earrings and hair done. Y And, lo hemos encapsulado ahí. we have encapsulated there. Pero vemos a mucha gente que puede someter el pelo, pantalón, pantalla y pintura. We see many people that can submit the nails, Pero the no hair, pueden dejar las malas costumbres del but mundo.
can't leave the bad habits of Porque the las world. malas costumbres no son las que se ven afuera. Because the bad habits are not shown on the Son las que outside. están adentro en el Are the ones who stay in the corazón. heart. Y de la abundancia de And la out of the boca abundance of the habla heart, tu corazón. the heart speaks. Y por más que te arregle And don't as long as o you fix por más yourself, que te quite, or that you take tus off, acciones van a your declarar. actions will declare. Podrás pretender. You may pretend. Podrás disimular. You may dissimulate Pero it. el día la declarará. But the day will Porque declare. todo lo que está oculto en el Because corazón all that is hidden in the va a heart salir a la luz. will come out to Y se light. va a hacer manifiesto. And will be manifested. Y las obras declararán And the works will si en declare. ti está el fruto del If Espíritu in you is the fruit of the o si Spirit, todavía eres or carnal. if you're still carnal. Tengo por ahí los consejeros para que me vayan destapando Ubicatex 800. We had the counselor to put me in my Las place. mandé a pedir I asked for them porque tiene que parar. because it has to El stop. diablo tiene que The huir. devil has to flee. La unción del Altísimo The anointing of the Most se High tiene que derramar. has to be poured. Los ojos se tienen que quitar la venda. Your eyes have to be Los unbounded. oídos se tienen que You destapar have to listen para que siga fluyendo la presencia del so the Altísimo. presence of the Lord can flow. Porque nada ni nadie, Because hermanos, nothing or no one va a detener lo que Dios declaró para esta will casa. detain what God declared for this house. La visión fue depositada en el pastor de The esta vision was casa deposited in the pastor of this house. cuando la plantó 14 años atrás en When he la sala de planted nuestra 14 casa years ago con víctimas de violencia doméstica with victims of domestic y violence empleadas de violencia and doméstica, employees of domestic violence, cubriendo las necesidades de estas mujeres, covering their needs, amando estas mujeres, loving this woman, predicándoles el evangelio que sana, preaching the gospel that que heals to liberta, them, that frees, que transforma, that transforms. y lo seguiremos haciendo. And we'll hermanos. continue to do so. Y el que llegó él le puso este botoncito en nuestro logo oficial es hasta acá. El que llegó a casa de restauración, And the one who came to house of restoration, manténgase restaurado. continue to be restored. Manténgase con la libertad con la que Cristo te hizo libre. Keep the freedom that God set you No free. te vuelvas a atar. Don't bind yourself Porque si te again. atas, el diablo te saca. Because you bind yourself, the devil will take Porque you estás away. atado por él y te va a Because you're sacar. bound by him and he will take Y él you no out. te va a restaurar. He's not going to restore you. Porque ya Dios te trajo para que fueras But God restaurado. brought you here to be restored. Aquí hay palabra para Here restaurar. there's word of restoration. Aquí hay palabra para amar. Word for love. Aquí hay palabra que me enseña el camino que debo The word that caminar. shows me the way that I should walk. Camina por donde Dios quiere que camines. Walk where God wants you to walk. Manteniéndote con la libertad que te hizo libre. Keeping the freedom that he set you free. Y tercera y última cosa que hizo David. And third and last that David did, that Jonathan did. Ama, que hizo Jonathan, perdón. Ama a David, no por conveniencia, He loved David not by convenience, sino porque ambos amaban a Dios todavía más. because both loved God even more. Dice la palabra en 1 de Samuel 18:1. The first Samuel 18:1 says, El alma de Jonathan Jonathan's soul quedó ligado con el alma de David. ended up bound with David's soul. Y muchos han malinterpretado este texto. And many have misinterpreted this text. De aquí han salido iglesias homosexuales. From here they have made homosexual Este es el churches. versículo de las iglesias This homosexuales, is the verse that they el use, favorito. the favorite one. Así que ha sido mal interpretado y por otras razones más. It have been misinterpreted and for many other reasons. Pero queremos entenderlo con la claridad espiritual. We want to understand with spiritual clarity. Sus almas se unieron Their souls were bound porque los dos estaban because both of them were
Yo no sé si usted me va a entender. I don't know if you can understand me. Enamorados de la voluntad de Dios. They were in love with the will of God. Enamórate, ama a quien ama hacer la voluntad de Dios. Love those who love to do the will of Ama a God. quien ama hacer la voluntad Love de those Dios. who love to do the will of God. Suelta los carnales y mundanos. Let go of the worldly and carnal. Suéltalos y déjaselos a Dios. Let them go and give them to God. Porque te van a atrasar. Because they're going to delay you. Porque te van a querer confundir. They want to confuse Porque you. todavía no están sanos. Because they're not healed Porque yet. tienen un niño interior que gime. Because they have a crying child Necesito inside. ser mirado. They need to be sent. Necesito aprobación. I need approbation. No han soltado. No han soltado They have not let go. la identidad que el enemigo les puso en el mundo. The identity the enemy gave them in the world. Todavía viven bajo el rechazo. They still live under O rejection todavía viven bajo la or vergüenza. under shame. Pero no caminan con la voluntad de Dios. But they don't walk with the Con will la of God. identidad de hijo. With the identity of a Con la child, identidad de heredero. of an inheritor. Yo caminaré. I will Yo walk. llegaré. I will arrive. Yo venceré. I will overcome. Porque yo soy una hija amada. Because I am a beloved Yo no child. necesito lucirme en el I Facebook. don't need to show off on Yo no Facebook. necesito lucirme en I Instagram. don't need to show up on Yo Instagram. necesito amar la voluntad de I need Dios. to love the will of que God. es agradable. That is pleasant. Hermano, y hasta que no lo entiendas en tu mente, And so you can understand it in your la mind. voluntad de Dios es agradable. The will of God is pleasant. Es agradable. It is pleasant. Es perfecta para It is mí. perfect for me. Es perfecta para It is mí. perfect for me. Porque si Él es un Dios de amor Because if he is the God I love, y Él me salvó, and he saved me, su voluntad está llena de amor his para mí. will is full of love. Nadie te quiere destruir. Nobody wants to destroy you. No le sigas creyendo al enemigo. Don't continue to believe the enemy. Nadie quiere lo tuyo. Nobody wants what's yours. No le sigas creyendo al enemigo. Don't believe the enemy. Porque es una atadura Because it's a bind tras otra atadura after a bind tras otra atadura. after another one. Y te voy a decir algo. Cuando gonna te tell vengas you a dar something. cuenta, estás más endemoniado que lo que estabas antes. And you're being more possessed than what you was before. Y vas a estar tristemente dentro de la casa de Dios atado. And you'll be bound sadly inside of the house of the Lord. Cristianos atados Christians who are en bounded la casa de Dios. in the house of the Lord, Provocando iras, provoking anger, disensiones, dissension, pleitos, fights, enemistades, enmity, contiendas, contentment, porque están atados. because they are bound. Sé sabio. Be wise. Ama a quien ama la voluntad de Dios. Love those who love the will of God. Y resiste la fuerza del enemigo. And resist the strength of the enemy. Resiste a Satanás. Resist Hasta Satan que salga en el until nombre he de flees Jesús. in the name of Hasta Jesus. que salga en el Till he nombre de flees in the Jesús. name of Jesus. Y el que te quiera dañar la imagen. And those who want to ruin your Dile, image, mira hermanita, say, look, sister, tú sufriste mucho de abandono. you suffer a lot of abandonment Porque tú como que necesitas mucha atención, because you need a lot mamita. of attention. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. The will of God is perfect and A mí and no me pleasant. marees It con doesn't make me fulanita dizzy y with fulanito. with gossip. No. Porque el que murmura, ¿sabe quiénes son? Because those who murmur, you know who are El que those? habla y el que oye. Those who speak and listen. Y si la persona se sintió en confianza para chismearte, es And porque tú lo hiciste They sentir are confident to cómodo. bring to you gossip because you make them. Si te trajeron chisme y te traen más chisme, If they bring gossip and gossip to you, yo como me quedo callada, te encanta. I stay quiet so you love it. Y peca el que habla como el que oye. And it seems way since the Porque one el who chismoso walks, who está talks, atado. and who listens. La Because the Biblia gossiper dice is que bound. viene del Seor el chisme. Bible said that Y si tú lo escuchas, gossip comes from hell. tú le estás dando tu oído a And Satanás if you listen, you listen para to que Satan. susurre a tu They oído. can whisper at your Y de ear. la mente And your mind, te lo puedes llevar al you can take corazón it to your heart y comenzar a hacer las mismas obras. and begin to do the same works. Enamórate de quien ama la Fall in voluntad love de with those who Dios. love the will of God. Dile, vamos a orar por tu voluntad Let's para say, que I'm going to aprendas a pray for your will aceptarla. so you can accept it. Porque la voluntad de Dios es agradable y Because the will of perfecta, God is sierva. pleasant and glad. Hable verdad. Speak the truth. Hable palabra. Speak the scripture. ¿Me estás entendiendo? You understanding? Yo creo que sí, que yo estoy hablando I en believe español. so.
David se somete a Dios David En lo- submits to God en lo poco y lo mucho. in the little and the greater. Y Jonathan And Jonathan se somete a Dios submits to God incluso cuando le cuesta todo, hermano. even when it costs him everything. Necesitamos más Jonathan en los templos, We need hermano. more Jonathans in the temple Que sepa someter su voluntad a Dios. that know how to submit their will to Y que God sepa amar a Dios. and they can know how to love God. Incluso, hermano, Even esto no le estaba costando poco a Jonathan. this doesn't cost him very Esto little, le Jonathan. costó todo a Jonathan. This cost him hermano. everything. Lo dejó todo por amor a David. He let go for the love of Porque David. entendió que era el llamado de Dios He sobre understood David. it's the calling of God over Y David. sabía que iba a morir, And he knew he hermano. was going to die. Sabía que su descendencia había sido ya destinada. He knew that his descendants was already Pero se destined. despojó de su identidad de But he let go of his príncipe identity as a prince y lo vistió con su and manto. clothed him with his Y le mantle. dijo, David, es tuyo. And he said, David, it's Tú yours. serás el sucesor. You will be the David. successor, David. Toma la espada Here is the con sword la que yo he guerreado. with what I have Con la battled. que yo he ganado grandes We have batallas. won great battles. He ganado muchas batallas. I have David, done great battles, porque le David, temo a Dios, because I fear the y me ha Lord. entregado a los enemigos. And have given me the enemies in my Tómala, hand. David, Take it, tómala. David, take it. Toma el escudo. Take the shield. Toma el Espíritu Santo. Take the Holy Para que Spirit te cuide. so I can take care para of que te you. proteja, It protects you, David. Para que donde quiera que tú Wherever vayas, you go, hay la presencia. there will be the presence. presencia The de presence Dios está contigo. of God is with como you. estuvo conmigo. Esto es para gente madura. This is for mature people, Esto es para gente que es espiritual. people who are spiritual. Usted quiere decir que es santo. You want to say that you're holy? Tus hechos lo van a Your declarar. acts will show. Se buscan otro predicador para el Día de los Padres. Look for another preacher for Father's Day. Porque esta lo tenía guardadito para ver si era para el Día de los Padres. But this will save you maybe for Father's Day. Otro predicador que no sea. Look for another preacher. Sí, porque los iba a poner a que se quisieran mucho. ¿Qué debemos soltar hoy, hermanos? What do we need to let go today, brethren? ¿Qué debemos soltar hoy? What do we need to let go of today? ¿A quién debemos bendecir, hermanos? Who do we have to bless? No maldigas más a la gente con tu lengua. Don't curse any more people with your tongue No maldigas más a la gente con las acciones. or with your actions. Tú nos conoces los procesos de cada quien. You don't know each one's process. Tú nos conoces los llantos de cada quien. You don't know the tears of each person. Tú no sabes lo que cuesta You don't rendir la know how to voluntad. Cost to surrender your will. Tú no sabes realmente lo que es el corazón de Jonathan. You know, truly know the heart of Jonathan. Para que lo juzgues. So you don't judge. Para que juzgues al hermano. So because you don't judge your Para que brethren. pienses que no era merecedor de esto o de So you aquello. think that they were not worthy of this or that. Tú no sabes las noches intensas clamando y llorando en You su don't know the presencia. intense night crying out Mientras Dios lo preparaba. while God was preparing him. ¿Usted cree que nosotros queremos salir de Jonathan? You know that we want to let go of Jonathan? Claro que no. Of course not. Ha estado con nosotros por 9 años. He had been with us for 9 years, Aprendiendo al lado de su pastor. learning next to his pastor, Amando al lado de su pastor. loving next to his Sin pastor, competir con su pastor. without any competition with his Pero pastor. ¿sabes qué, hermano? But you know what, brethren? Que los mejores guerreros, That the best warriors, los que te toca ungir, the one that you have to los que te anoint, toca preparar, you have to prepare son them, los que están a tu lado aprendiendo de ti. are the ones who are next to you, Y un learning from día, you. cuando tú sabes esperar, And one day when you know how to un wait, día cuando tú sabes amar, when you know how to love, un día cuando tú no desmayas delante de when you don't Dios, dismay before Él te God, va a mirar He will look at y you. tendrás que salir como va a salir And you have Jonathan to exit like Jonathan junto a su will, esposa Jessica, along with his hermano. wife Jessica.
ya nosotros empezamos a llorar. We began to cry already. Y cuando estuvimos en las fronteras de Myanmar lo mirábamos. We were at the border of Myanmar. We look at him. Y sabíamos lo cerca que estaba de ese. And we know how close they llamado, are to hermano. that calling. Y duele, And it hurts. duele. It hurts. Pero qué hermoso es ver a Dios en cada persona. But how good to see God in each Qué person. hermoso es ver a Dios. How good to see No God. son perfectos Jonathan y They are Jessica. not perfect, Jonathan Tienen and muchos Jessica. errores todavía. They still have a lot of errors. Pero esto es de quien Dios quiere But this is who tener God misericordia. to have mercy on. De quien Dios quiere tener Who misericordia. God wants to have mercy on. No pelees más. Don't fight anymore. ¿A quién debo dejar de ver como competencia? Who should I stop looking at as competition? Ustedes saben que yo hablo claro. You know, I speak clearly. Y este mensaje me lo dieron hace mucho tiempo. And this mission was given to me a long time ago. ¿A quién debo dejar de ver como competencia Who should I stop looking as competition y ver como propósito and divino? see as a purpose of God? Es tiempo de cambiar el enfoque. It's time to change the focus. Cuando usted se va a hacer un examen visual, When you do an eye exam, te hace, ¿verdad? Clic, clic. Ustedes usan espejo los dos. Clic, clic. Los 3, los 4, los 5, los 6. Clic, ¿verdad? they change the lens, right? Así o así. This way or that way? Así o así. This one or the other one? Llegó el tiempo The time has come de que tus ojos espirituales, that your spiritual eyes, así o así, this one or that one, de la manera de Dios. in the way of God, De la manera de Dios. in the way of God, Como Dios la ve. how God sees Como her, Dios la ve. how God sees Como her, Dios lo ve. how God sees No como him, yo quiero verlo. not like I want to see No como them, mi boca quiere verlo. not like my mouth wants to see them. Pidámosles a Dios, Let's ask God, Señor, Lord, dame un corazón como el de Jonathan. give me a heart like Jonathan. ¿Y sabe por qué duele tanto leerlo? You know why it hurts so much to read this? Porque cada vez que lo leo, Because every time I read it, yo veo nobleza, I see yo veo entrega, humbleness, I see giving, yo veo obediencia, I see obedience, yo veo amor, I see love, yo veo rendición, I see surrendering, pero yo veo humildad. but I see humbleness. Y cuando veo esto, hermano, And when I see this, brethren, lo único que puedo decir, all I can say, qué gran ser humano what such a great human being, cuando dejó a Dios ser Dios. when he allowed God to be God. Qué gran ser humano es What a great human Jonathan. being this Jonathan. Porque dejó ser a Dios Dios. Because he allowed God to be God. Qué gran ser humano es Jonathan. What a great human Porque being was no Jonathan. resistió la voluntad de Dios. He doesn't resist the will of God. Porque lo dejó ser He Dios. allowed him to be Porque se God. despojó de sí mismo. He let go of para himself ser de otro. to be of somebody No lo else. vio con injusticia. He didn't see it as injustice. No dejó de amar a Dios. He did not stop loving No God. murmuró. He did not No murmur. se quejó. He did not complain. Pero tuvo la capacidad de sí bendecir, But had the hermano. capacity to be able to bless. Y no siempre se encuentra una persona así uno. And you can never find always a person like this. A veces hay que buscarlos como aguja en un pajar. So you see him as a needle in a haystack, Amén. Aunque nos duela. although it hurts us. ¿Sabe qué es lo más triste? You know what the saddest part is? Que hay que buscarlos como aguja en un pajar aún en las iglesias. You got to see for him like needle in a haystack, even in Y the este es church. el tiempo de reaccionar, And iglesia. this is the time to react, church. Este es el tiempo de reaccionar. This is the time to react, church. Ahora cuando Él nos habla. Now when he speaks to us. Ahora cuando Él nos ministra. Now when he ministers to Porque us. usted llegó hoy Because you arrive here y usted today va a ser juzgado por esta palabra and you que will be judged recibió for this hoy. word that you heard today. Una oración que podemos hacer, hermanos. A prayer that we can do, brethren. Señor, Lord, dame un corazón como el de Jonathan. give me a heart like Jonathan.
capaz de soltar lo que parece mío, capable of letting go what seems to be mine, capaz de alegrarse por lo que tú decides, capable to be glad on what you decide, capaz de bendecir a quien tú levantas, capable to bless the one you rise up, capaz de amarte más que a mis propios sueños. capable of loving you more than my own dreams. Hazme fiel a tu voluntad, Make me faithful to your will. aunque no siempre crea que me favorezca, Although I might not believe that it favors me. porque tu voluntad, Because your will, porque tu voluntad, because your will me transforma, transforms me. me transforma, Transforms me. me hace a la imagen de Cristo, Makes me to the image of Christ. me hace hija de Dios, Makes me a child of me God. hace heredera de su Makes justicia, an heir in his justice. me mantiene en la cruz todo el tiempo, Keeps me on the cross all the me time. mantiene todo el tiempo mirándolo a Keeps me Él, always looking at him. viviendo por Él. Living by him. Primera de Samuel, esos son tuyos. Esos son tuyos en inglés, Miguel. Sí. Así que en esta preciosa tarde, So in this beautiful afternoon, yo no sé si usted entendió todo el mensaje, I don't know if you understood the whole message, lo que Dios quiso transmitir. what God wanted to transmit. No sé cómo había visto a Jonathan antes, I don't know how you saw Jonathan before, pero qué hermoso ejemplo para predicarlo más en los altares. but how beautiful it's able to be able to preach him more in the altars. Cómo los propios hombres no se atreven a predicar de este How Jonathan. even men don't dare to preach about this Jonathan. Porque no solamente él es el amigo fiel que ama. Because he's not just that faithful friend that loves. Miramos muchas características de este We see many Jonathan. characteristics on this Jonathan. Y estas And these características characteristics son las que somos nosotros llamados a are the ones we are practicar, called for, a despojarnos de nosotros to mismos. let go of ourselves. ¿Sabe que el gran mandamiento You know, the great commandment es amar a tu prójimo, a Dios? is to love God, Y ese creemos que se nos hace fácil. and we believe that that one is easy. Y el segundo, And con the second, propósito, with purpose. amar a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Y Jonathan amó a David And Jonathan loved David como a sí as mismo. himself. Y cuando yo puedo cumplir ese And when mandamiento, I can fulfill that commandment, es cuando yo no tengo nada que decir de ti. we have nothing to say against you. Te amo como eres. I love you like you Te are. respaldo como I eres. back you up like you Y are. camino contigo de la mano, And I walk with you by the hand, bendiciendo tu vida blessing your y life aceptando la voluntad de Dios para ti. and accepting the will of God for you. Amen. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. That's to love your neighbor as yourself. Que no se nos olvide, iglesia, Let us not forget, church, amarnos los unos a los to otros forgive one another, to como love Dios one another quiere que nos amemos. as God wants us to Amén. love each El other. pastor con nosotros. Pastor with us. Bendito el nombre del Señor Jesús. Blessed be the name of the Lord Jesus. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Church, stand Aleluya. up. No voy a añadir más a lo que ya el Señor I'm not going to add more to what the Lord has given. predicó a su iglesia. Preach to his church. Amén. Llévese esta palabra Take this word with you. y no la haga que el viento se la lleve. And don't let the wind take it away. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra Many times we listen to scripture y la dejamos aquí. and we just leave it here. Amén. Y creo que nosotros debemos de tomar esta palabra I think we believe we have to take this word y no señalar a otro, and not point out at others, sino señalarnos a nosotros but point mismos. at ourselves. ¿Qué nosotros debemos de ajustar? What do I need to adjust? ¿Qué nosotros debemos de cambiar? What do I need to change Amén. Para poder ser to be able to be así como el corazón de David, like the heart of David, un corazón inclinado hacia Dios. a heart inclined to God. Amén. Amen. Así que escuche lo que el Señor le dice a la iglesia So listen to what the Lord says to the church y aplíquelo a su vida. and apply it to your life. Amén. Amen.
Así que antes de despedirnos, So before being dismissed, si alguien que está en medio de nosotros if anybody among us no le ha dado su corazón al has not Señor given your heart to the Lord, o quiere reconciliarse con el or you Señor, want to reconcile with the Lord, este es el momento. this is the moment. Usted puede alzar su mano ahí donde está You can lift your hand wherever y you are, nosotros gustosamente vamos a orar por and usted. we will gladly pray for you. Habrá alguien para el Señor en este día. Anybody for the Lord on this day? Habrá una vida para el A Señor life for the Lord, que quiere darle su corazón al Señor who wants to give your heart to the o se Lord, quiere reconciliar con el or Señor. you want to reconcile with Este the es el Lord. momento. This is the moment. Amén. Amen. Si no hay nadie, hermanos, If there's no one, brethren, vamos a despedirnos en we'll be oración. dismissed in prayer. Mañana los líderes vamos a tener por fin la reunión Tomorrow, final leadership will have the meeting del calendario. for the calendar. Amén. Y quiero anunciarle a la I iglesia, want to announce to the church, hoy estamos a 12. today is April 12th. Hoy estamos a 12. Para el lunes 27. For Monday the 27th. Yo quiero que usted lo apunte a su calendario. I want to put it in your calendar. Vamos a tener una sesión de negocios. We're going to have a business session. Amén. Donde vamos a exponer los libros de la iglesia, We're going to bring the books of the church, las finanzas de la the iglesia, finances of the church, los gastos de la iglesia the expenses of the church, y las entradas de la iglesia. and what comes in. Esta sesión de negocio This business session que se hace según las minutas de la iglesia de Dios that is done according to the minutes of the Church of God es solamente is solely para los miembros diezmantes. for those members who tithe. Si usted no aporta de ninguna manera a la iglesia, If you don't support in any way the church, usted no tiene el derecho de estar en esta sesión. you don't have the right to be in this session. Si usted diezma y ofrenda If you give your tithes y and también es offerings, miembro de la iglesia, and you're also a member of hay the hermanos church, que no son miembros de la iglesia pero diezman y ofrendan. there is brethren who are not members of the church, but they still give tithes and offerings. Esos pueden estar el 27 Those can be here on the 27th de abril. of April. Amén. Vamos a tener, yo voy a invitar I am going to invite a mi jefe, a nuestro pastor, el obispo Febus, Bishop Phoebus para que esté con nosotros. so he can be with us. Amén. Así que apunte eso en su calendario. So put that in your calendar. Amén. Vamos a tener la sesión de negocios We have the business